Seguimos con el problema propuesto 3.29 del Felder, que nos cuenta que una corriente gaseosa tiene 18 mol por ciento, es decir, la fracción molar es del 18% de hexano y el resto de nitrógeno. Dicha corriente fluye hacia un condensador en donde la temperatura se reduce y parte del hexano se licúa, se convierte en líquido. La fracción molar del hexano en la corriente del gas que sale del condensador es de 0,05 y el condensado de hexano líquido se recupera a una velocidad de 1,5 litros por minuto. Antes de ver lo que pregunta, lo que tenemos que tratar de entender es lo que está pasando en el proceso. Siempre les conviene hacer este ejercicio de digerir lo que está diciendo el enunciado. La operación que tenemos es un condensador. En el condensador, como su nombre lo dice, condensa, pasa a fase líquida por lo menos uno de los componentes de la mezcla inicial. ¿Qué tiene la mezcla inicial? Tiene 18% de hexano. Eso lo podríamos representar como 0,18 moles de hexano por cada mol de corriente total. Además de hexano tiene nitrógeno, entonces tendría 0,72, en virtud de que las fracciones molares me sumen 1, moles de nitrógeno por cada mol. De esta forma. A ver, ¿qué pasa? El hexano en esta mezcla es mucho más susceptible a condensar que el nitrógeno. El nitrógeno tiene un punto de ebullición muy bajo, cosa que capaz no se consigue en este condensador. ¿Cómo funciona el condensador? Es algo que todavía no nos interesa. Lo que nos va a interesar es no tanto qué pasa adentro, sino qué corrientes se desprenden de esa etapa. La sustancia más susceptible a condensar es el hexano. Entonces, como corriente líquida tendremos simplemente al hexano en forma líquida. Si de esta mezcla nosotros estamos extrayendo hexano, entonces es lógico que la fracción molar del hexano disminuya. Y tiene sentido, puesto que el problema nos está diciendo que en la corriente gaseosa existen 0,05 moles de hexano, está bien, fracción molar disminuida, por cada mol. Y el resto sigue siendo nitrógeno, es decir, existen 0,95 moles de nitrógeno por cada mol. De esta manera. También el problema nos va indicando que la corriente líquida está saliendo a razón de 1,5 litros por minuto. Así, ¿qué nos pide? Por un lado, la velocidad de flujo en mol por minuto de la corriente de gas que sale del condensador. A esa corriente de gas le voy a llamar Ng. Y esto va a estar en moles por minuto. Y por otro lado, pide el porcentaje de hexano que entra al condensador que se recupera como líquido. A este porcentaje lo podríamos expresar como la parte que me interesa es la parte líquida. Entonces, si acá yo estoy poniendo que sale un flujo de NL en moles de hexano por minuto e ingresa un total de, le puedo poner N de entrada, en moles de mezcla por minuto. Entonces, lo que nos está pidiendo es la cantidad de hexano que existe acá respecto a la cantidad de hexano que existe acá. Ese sería el porcentaje solicitado. Enseguida vamos a ver cómo expresamos ese porcentaje. Vamos primero por la parte A. También nos da la gravedad específica del hexano que capaz tengamos que usar en alguno de los ítems. La velocidad de flujo en mol por minuto en la corriente de gas que sale del condensador. A ver, tenemos. Lo primero que podríamos hallar es cuánto vale NL. Cuánto vale el flujo molar de la corriente líquida. A ver, ¿qué tenemos de esa corriente? Tenemos que está saliendo a razón de 1,5 litros por minuto. Atendiendo la gravedad específica que dijimos que se puede expresar en kilogramos por litro,
tenemos que un litro de hexano estaría teniendo una masa de 0,659 kilos. Entonces, acá 0,659 kilogramos de hexano ocupan un litro de hexano. Lo pongo así. Entonces acá el resultado ya está en kilogramos de hexano por minuto. Como que nos pide el flujo molar, hexano sería C6H14 con un peso molecular de 86. Acá podremos hacer la siguiente relación. Un mol de hexano son 86 gramos de hexano. Si a esto lo multiplico por 1000, un kilomol de hexano son 86 kilogramos de hexano. Entonces, 86 kilogramos de hexano corresponden a un kilomol de hexano, pero un kilomol no es otra cosa más que 1000 moles de hexano. Entonces acá sí ya tenemos el flujo molar en mol de hexano por minuto. Estarían saliendo 11,5 moles de hexano por minuto. ¿Qué más? Ya tenemos esto. Ahora, si bien no lo dimos todavía oficialmente, hay que realizar balances de masa de cada uno de los componentes para poder hallar lo que va solicitando. Vamos a hacerlo no tanto todavía de una manera sistemática, sino más bien de una manera intuitiva. Vamos a observar componente a componente y vamos a ver qué pasa, tanto en la salida como en la entrada. Si se supone que esto es un proceso estacionario, lo que podemos decir es que el hexano ingresa aquí y por un lado sale en la corriente gaseosa y también sale en la corriente líquida. Entonces, acá podemos hacer un balance de masa de hexano. ¿Cuánto ingresa de hexano? Y fíjense que si bien la fracción molar es de 0,18, la cantidad que ingresa de hexano sería la multiplicación de estas dos. Sería 0,18 veces los moles de entrada. ¿Por qué? Y les explico. 0,18 por flujo molar de entrada es la cantidad total de hexano que entra si atendemos si hacemos un análisis dimensional de este producto, que es 0,18 moles de hexano por cada mol total que entra. ¿Y en qué se mide? En entrada en mol por minuto. Si acá sacamos esto, tenemos los moles de hexano por minuto que están ingresando. ¿Cuánto sale de hexano? Y aplicamos la misma lógica. Por un lado, tenemos la fracción molar en el gas y el flujo molar en el gas. Entonces, para ese componente tendríamos 0,05 veces flujo molar del gas, con la misma lógica. Esto es mol de hexano por mol y esto es mol por minuto. Si nosotros multiplicamos, por un lado, esto da mol de hexano por minuto y por otro lado, queda dimensionalmente consistente con el resto de la ecuación. Pero además, tenemos una salida adicional de hexano, que es en la corriente líquida. ¿Cuánto sale de hexano? Y directamente ya sale NL, en el líquido. ¿Por qué? Y porque la corriente líquida es una corriente de una sola sustancia, es una sustancia pura, que en este caso es hexano líquido. Entonces, acá directamente ya sería más NL, pero ya sabemos que NL vale 11,5, que es lo que acabamos de hallar. Esto directamente ya está en mol de hexano por minuto. Así. Y ocurre que podemos hacer el mismo análisis con el nitrógeno. Podemos hacer un balance de masa de nitrógeno bajo la siguiente lógica. ¿Qué pasa con el nitrógeno? ¿Dónde entra y dónde sale? El único lugar en donde ingresa nitrógeno es acá. Y el único lugar en donde sale nitrógeno es acá. El nitrógeno no sale por la corriente líquida, no le da el cuadro para condensar. Entonces, ¿cuánto ingresa de nitrógeno? De nuevo, la cantidad, el flujo que ingresa de nitrógeno
es simplemente el producto de la fracción molar por los moles totales de esa corriente. Entonces, de nitrógeno ingresa 0,72 veces los moles de entrada y de nitrógeno sale, vamos a mirar, 0,95 veces los moles o el flujo molar de la corriente gaseosa. Entonces, esto sería igual a 0,95 veces Ng. Acá de nuevo el análisis dimensional tiene que cerrar. Estos son moles de nitrógeno por mol. Y esto es moles por minuto. De nuevo, acá tenemos que el término de la izquierda está en moles de nitrógeno por minuto. Es el flujo molar específicamente de nitrógeno. Acá lo mismo, moles de nitrógeno por mol. Y a esto lo multiplicamos por moles por minuto. Entonces de acá tenemos los moles de nitrógeno por minuto. Queda dimensionalmente consistente con el término de la izquierda y es lo que queremos. Lo que queremos es el flujo molar específicamente de nitrógeno. Si se fijan, acá se nos forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos n de entrada por un lado y tenemos n del gas por otro lado. Entonces, la parte resolutiva ya les dejo a ustedes. Tenemos que el flujo molar de entrada es de 80,9 moles por minuto y el flujo de gas es de 61,3 moles por minuto. Esto es lo que se estaba solicitando en el ítem A. En el ítem A pedía la velocidad de flujo en mol por minuto de corriente de gas. Y luego, ¿qué porcentaje de hexano se recupera como líquido? ¿Cuál es la cantidad de hexano total? ¿Qué cantidad de hexano ingresaba al proceso? Y la cantidad de hexano que ingresaba al proceso es específicamente de hexano, el producto entre los moles de entrada por la fracción molar del hexano. ¿Y qué cantidad de hexano se puede licuar? ¿Qué cantidad de hexano pasó al estado líquido? Y directamente los moles de la corriente líquida, porque toda la corriente líquida es hexano. Entonces, como para poder expresar eso en porcentaje, el porcentaje de rendimiento de la operación podríamos decir que es simplemente la corriente líquida, que son los moles que me interesan, dividido los moles totales que ingresan, que sería 0,18 veces los moles de entrada. Esto como porcentaje lo podemos multiplicar por 100% y da aproximadamente un 79% de rendimiento. Así. Así que, en general, ¿cómo podemos saber de una corriente que tiene varios componentes cuál es el flujo de un componente en específico? Teniendo, ya sea como dato como incógnita, los moles totales de esa corriente y teniendo las fracciones, ejemplo, teníamos los moles de entrada totales y de eso era 18% hexano, 72% nitrógeno, podemos saber que el flujo de hexano en esa corriente es el 18% de los moles totales. Eso no es otra cosa más que 0,18 veces N, que es lo que estábamos poniendo acá, en esta parte. En esta parte de acá. También para el nitrógeno hicimos lo mismo. Para el nitrógeno, si es 72% nitrógeno, es simplemente 0,72 veces los moles totales.